Panteón Urbano, el podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del que hemos denominado Panteón Urbano, el podcast. En este capítulo número 6 tenemos un gran invitado regional y del norte de este territorio llamado Chile, que lo va a presentar nuestro queridísimo y gran amigo Santiago Raín. Así es, Baltasar. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado Arturo Volantines Reynoso, nacido en Copiapó en 1955, escritor, poeta, editor, librero, gestor cultural, investigador del patrimonio del norte chileno. Ha publicado un sinnúmero de libros de poesía, recopilación literaria, gestor de la mítica librería seranense Macondo, integrante de la Sociedad de Creación y Acciones Literarias de la región de Coquimbo, dirigente de la Sociedad Patrimonial Pedro Pablo Muñoz Godoy en La Serena y de la Sociedad Patrimonial Pedro León Gallo Goyenechea de Copiapó. Buenos días, don Arturo Volantines. Queríamos empezar este capítulo invitándolo a reflexionar sobre prácticamente qué significa para usted el norte como territorio histórico, centrándose en una visión personal suya, ¿cierto? Una opinión. Bueno, en primer lugar es un gusto que me hayan invitado, saludar a los que están escuchando este programa. Habitualmente me niego a participar en este tipo de programa. Suelo comunicarme mejor con la palabra escrita. Eso es lo que a mí me permite reflexionar profundamente y con claridad respecto, digamos, a lo que pienso y a lo que me sucede, sobre todo en torno a la creación artística y al patrimonio. Pero he aceptado gustoso esta invitación porque creo que he autogestionado, y hoy día a mí lo que hacen las productoras y lo que hacen generalmente las instituciones que me han invitado mucho últimamente, que son productos, digamos, de productoras que siguen fines de lucro, generalmente me niego y sospecho de ella. Es una nueva manera, digamos, de apropiarse de los fondos que deberían ser para los artistas. Entonces, generalmente he rechazado bastante, y no por soberbia, sino que simplemente es porque mi comodidad está en la parte escritural. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahora, respecto a mi visión del norte, yo creo que tengo una visión latinoamericana del norte. Yo creo que el norte está muy enmarcado por su territorio geográfico, que es básicamente el semiárido y el desierto de Atacama. Y también que eso es más ancho que lo que podríamos ser las provincias del norte de Chile, que es una palabra que tampoco me gusta, porque provincia es una palabra latina que significa lugar de los vencidos. Las provincias eran los lugares que tenían los romanos, y llamaban provincia a los lugares que ellos dominaban, digamos. Entonces, por eso también prefiero la palabra región, aunque la palabra regional tampoco no me gusta. Pero este norte, que está compuesto por el norte grande y por el norte infinito, también contiene un poco a Bolivia y a todo el norte argentino, porque tenemos un espacio muy común de convivencia, de transhumancia, de mundos comunes. La llegada a los incas, y antes los incas, ellos dieron y crearon a fuerza una forma de ser, y cuando los incas fueron invadidos a su vez por los españoles, ellos trataron de desviar a los españoles diciendo que en el fin del mundo, o sea, en el fin del mundo, es decir, en Chile,
o también, digamos, en el infinito, porque Atacama, entre otras cosas, toponímicamente significa infinito. En el infinito había oro y había mucha riqueza, cosa que no era tan cierto, pero los incas estaban tratando de desviar a los españoles. Entonces en ese contexto de resistencia nace el norte grande, porque después de la Guerra del Pacífico se convierte, digamos, realmente en un tesoro de minas, además del salitre, sale el cobre, el oro, la plata. Y el norte infinito, que es el norte que nosotros vivimos, Atacama y Coquimbo, es, digamos, donde parte mucho de la inmigración hacia el norte grande, y también es un lugar mágico, que se han producido un montón de hechos que lo connotan, como son las guerras, digamos, de liberación, de la independencia y todas las luchas posteriores de los pueblos para ser respetados y considerados. De hecho, la independencia de Chile fundamentalmente se forma porque los grupos más intelectuales de Concepción, de Santiago y de Coquimbo, ¿cierto? Y Coquimbo era Coquimbo y Atacama eran una sola unidad, logran, digamos, que esta revolución que nosotros llamamos independencia, pero que fue la revolución para que Chile fuera un país libre, dar un aporte, y eso genera un ethos, una forma de ser. Así que yo el norte lo veo como un lugar propio, como un lugar propio, un lugar en sí, y que puede obviamente autogobernarse perfectamente, y por eso mismo resulta, digamos, que de repente no se le vuelve invisible, para que esta connotación de lo propio, de lo genuino y además de lo soberano no aparezca. Y ese es un poco, digamos, como veo yo nuestro norte. Claro, y es parte también de lo que nosotros podemos reflexionar, que de repente se deja un poco de lado la parte norte, ¿cierto? Como que de repente queda un poco olvidada en ciertos temas. Y a raíz de esa reflexión también quería dar paso a otra pregunta. Quería preguntarle, ¿qué opina usted o qué mirada tiene sobre la cultura en estos últimos tiempos, después de que se generó la democracia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que durante la dictadura hubo mucha liberación hubo mucha expresión en el tema de artístico, literatura, ¿cierto? ¿Qué opina usted sobre lo que ocurrió después de la democracia en tema de cultura? Tendríamos que volver un poquito atrás y considerar que nuestra historia ha sido una historia de constantes progresos. Los gobiernos radicales del siglo pasado, y después también los gobiernos populares, especialmente Salvador Allende, crearon todo un espíritu progresista en la cultura. Es tanto que Julio Cortázar, cuando pasó por Chile en los años 70, dijo que aquí en Chile un libro era más barato que una cajetilla de cigarros. Y después, bueno, el feroz golpe militar que envió casi a 1 millón de chilenos al exilio, varios miles de muertos y varios de cientos desaparecidos, donde también una gran cantidad era gente de la cultura, especialmente de las universidades, que tuvieron que emigrar o están desaparecidos. Fue creando una situación muy, muy aguda, que los trabajadores de la cultura, obviamente con la comunidad, lograron, digamos, que poder democratizar el país. Desde el inicio de la democracia se entendió que había una deuda con la gente de la cultura. El gobierno de Elwin fue el primero que entendió muy bien que había esta deuda, y que era una deuda con los creadores. Y ahí se formó la primera, organización pública del Estado para poder canalizar y fomentar la creación artística. Y se formó la División de Cultura del Ministerio de Educación. Y ahí parte una tarea que fue desarrollándose, que después fue Consejo Nacional de la Cultura, y después, al término del gobierno de la señora Bachelet, se logró crear el Ministerio de la Cultura. Y durante el gobierno de Piñera se trató de implementar. Hasta el día de hoy no se ha implementado totalmente el Ministerio de la Cultura. Tenemos muchos problemas, hay muchas huelgas, porque las reparticiones no han logrado trabajar como corresponde,
hay problemas con las plantas, hay problemas con las leyes asociadas al mundo de la cultura. Entonces se ha vuelto muy difícil y estamos, yo diría, entrampados. Han cambiado un par de veces ya en este gobierno la ministra de la Cultura, han habido cambios en la subsecretaría, han habido denuncias de un sinnúmero de hechos corruptivos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hoy día podemos por un lado, creer que hemos logrado un gran avance a crear el Ministerio de la Cultura, pero este Ministerio de la Cultura de alguna forma es un elefante blanco porque obviamente está claro que no cumple la función y en cierta forma los cargos jerárquicos generalmente que son designados desde el gobierno centralista no son de la mayor experticia. El ex ministro de Cultura, el señor Aguirre, dijo que él estaba enfermo y que lo llamaron y que estaba aburrido y por eso aceptó ser ministro. O sea, hemos llegado a esa patudez y a considerar, digamos, la cultura como nuevamente como una cosa subalterna. Entonces yo creo que vivimos un momento, creo que difícil. Hemos visto que con la gente de la cultura hemos visto cómo además se ha desplazado en estos años desde el fomento a la creación artística a las industrias culturales. O sea, hoy día se ve la cultura como una industria y bueno, y cuando está en una industria, digamos, crea otros elementos que no son propiamente de la cultura y que por los mismos fondos logran interesarse y también por eso mismo, digamos, logran distorsionar y tener, digamos, y dejar desplazar. Hoy día yo siento que los trabajadores de la cultura están desplazados del centro de la preocupación de las políticas públicas del Estado en la cultura. O sea, hay una política del Estado en la cultura, pero eso está distorsionado. Y aún más todavía porque hasta el día de hoy las políticas públicas de género en la cultura son escasísimas. Hasta hace poco no habían ni siquiera documentos que se estuvieran desarrollando las políticas públicas de género, que son muy importantes, porque la equidad no solamente tiene que ser una cosa de buena voluntad, sino tiene que ser patrocinada, dirigida y financiada por el Estado. Entonces, estamos en un momento, yo diría difícil, frustrante, que esperamos que eso se logre cambiar. Yo creo que el cambio tiene que ser con la participación muy activa del mundo cultural, que poco se le consulta, porque todavía la mayoría de los objetivos de las políticas públicas son muy centralistas. Yo creo que eso es lo que inmediatamente hace entrampar, porque cada cosa que se hace en una provincia, en una región, hay que consultarle a Santiago que si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces ahí, y además hay una falta de experticia, porque generalmente mucha de la gente que ha llegado a estos cargos no tienen la experticia que se necesita, o sea, ni la experiencia. Entonces yo creo que eso ha creado una situación que yo diría que es entre difícil y grave. Sí, don Arturo, mire, estamos totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando y iba a hacer una pregunta que al final me la terminó respondiendo al último en su frase. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer como país para cambiar esta situación, para revertirla, para que la cultura tenga el peso que debe tener, ¿cierto? Usted tocó el tema de la expertise, ¿cierto? De involucrarse más en el tema, pero ¿cuál cree usted que puede ser el punto central para revertir esta situación? Yo creo que hay que ser práctico en esto. Yo creo, primero, que yo creo que hay que tener más cuidado en que las autoridades referentes sean gente que tenga realmente la experticia, el conocimiento y el interés, amor. el interés, amor ¿cierto? por la cultura, en general, que sean artistas. Yo me cuesta ver que cuando alguien está enfermito, no sea un médico el que no lo atienda. O sea, entonces cuando se trata de una cuestión artística, tienen que ser los artistas los que tienen que ser los principales actores. Y lo otro que yo creo que hay que... Mira, primera vez que voy a decir esto. Yo creo que hay que revisar el Ministerio de la Cultura. Nosotros hicimos mucho esfuerzo personal y colectivo para que el ministerio fuera, digamos, aprobado. Fue con Forcet, o sea, al final del gobierno de la Bachelet, ya en el último día andábamos todos arrancando para que fuera aprobado.
Entonces yo creo que hay que hacerle un ayornamiento. Yo creo que hay cosas que quedaron mal y que hay que asumirlas que quedaron mal y que hay que corregirlas para que las políticas públicas de cultura sean las realmente adecuadas, las que el país necesita. Por un lado, resulta bien notable que tengamos un Ministerio de la Cultura y que tengamos cierta como idea de lo que queremos, y eso es un aporte en el concierto latinoamericano. Pero en la bajada está el problema. ¿Ah? En la bajada donde, digamos, los recursos no llegan, ni la atención nos llega a la gente que realmente más la necesita, la que hace la cultura a pie, los escritores, los artistas, los patrimonialistas, todas las áreas, ¿ah? que trabajan cotidianamente. Yo creo que eso no llega porque hay cosas que en vez de mejorarse se han empeorado. Por ejemplo, el Fondar siempre trató de ayornarse, de mejorarse, de que fuera más fácil, y al final pareciera que lo más fácil se termina volviendo más difícil. Interesante la reflexión que hace don Arturo con respecto a esto. Yo quiero hacer una reflexión personal, igual quiero agarrarme un poco de las palabras que usted ha dicho anteriormente en otras entrevistas, don Arturo. A mí me parece una reflexión súper importante lo que usted hace sobre el arte y la cultura. Hay una frase que para mí caló hondo y me hizo reflexionar mucho en una entrevista que usted hace que le hacen hace aproximadamente unos 10 años, si no me equivoco, donde usted dice exactamente que es el arte lo único que puede salvar la humanidad. Para mí esa frase me dejó pensando y me hizo reflexionar porque la encuentro muy certera. Usted dice, es el arte lo único que puede salvar la humanidad, no la política, no otra cosa, sino que es el arte. Y yo también me agarro un poco de las palabras de esa misma entrevista que usted dice, cuando se hace un evento cultural, cuando se hace algo en Santiago, es para todo Chile. Esas palabras también a mí me calan muy hondo porque el centralismo en el arte es algo que se ha visto durante toda la historia de nuestro país, no solo en el arte, en otros ámbitos también. Usted también dice, cuando se hace un evento cultural en Ovalle es solo para Ovalle, cuando se hace un evento cultural para Santiago es para Chile. El centralismo es lo que está matando, entre comillas, también el arte, pero está generando otros problemas también a nivel político, a nivel económico. Pero lo hablábamos ya en la interna, lo difícil que es acceder a un fondo cultural, lo burocrático que es poder postular un fondo cultural. Hoy en día están en auge los gestores culturales también, que están muy metidos en el tema culturales, pero muchas veces, como dice usted, no es la gente más idónea para poder gestionar todo lo que tenga que ver con el arte. ¿Qué le parece a usted lo que le estoy comentando? Yo me agarro mucho de esa entrevista que me parece notable las palabras suyas con respecto muy certeras a lo que es el arte. Bien, mira, tú ahí has señalado dos ideas fuerza. La segunda, que la vamos a ahondar seguramente en las próximas preguntas, que tiene que ver con el centralismo, con la historia centralista, por qué nosotros somos un país centralista y por qué Argentina no, por qué Estados Unidos no, por qué Francia no. Tenemos que ahondar un poco profundamente en lo que es la historia de América Latina y por qué hay países que las regiones comparten, digamos, el Estado, y por qué otras regiones como Chile no comparten el Estado. Eso yo creo que es una cosa que tiene que ver con lo que nos ha pasado, ¿ah? Que tiene que ver con nuestras revoluciones, tiene que ver con la revolución del 51, del 59, incluso la del 91. Y además tiene que ver con todo lo que ha sido las luchas sociales y culturales del siglo XX. Pero respecto a lo más de fondo, yo creo que, mira, donde está la muerte, digamos. Si tú ves que la guerra del Pacífico se puede haber evitado, los liberales no quisieron ir a la guerra del Pacífico, no quería que peleáramos entre hermanos. Por eso yo sostengo que el peor de los acuerdos siempre es mejor que una guerra. Por ejemplo, ha sido magnífico. Hemos tenido muchos motivos para guerrear contra Argentina, por la Patagonia, por
por una parte del desierto de Atacama, ¿cierto? Y por muchos motivos, accidentes que hemos tenido con Argentina. Y lo hemos evitado, o sea, hemos evitado pelear contra Argentina, ir a una guerra. Hemos estado varias veces muy cerca y se ha evitado, y yo creo que al final ha sido bueno porque los pueblos nos entendemos, no hay resentimiento. Chile era un país bastante menor hace 50 años. Hace 50 años Argentina era uno de los países más importantes del mundo. Llegó a ser en muchos aspectos el primer productor agrícola, etcétera, etcétera, y eso ha cambiado. Entonces los pueblos también crecen y decrecen. Entonces, pero cuando hay controversia, como la que hubo con Bolivia, la que hubo con Perú, hasta el día de hoy eso no se ha sanado. No se ha sanado porque Bolivia perdió su mar, Perú perdió importantes territorios, y hasta el día de hoy eso está ahí y obliga a los países a estarse armando, rearmando y dedicando grandes sumas de dinero a la parte de guerra, de protegerse, de ver al vecino como enemigo. Entonces, porque la historia un poco acompaña eso. Entonces, yo creo que en cambio el arte hace exactamente al revés, une. Nosotros hemos dicho que el túnel del Paso a Aguas Negras puede ser. Yo encuentro que es más útil a los argentinos que a nosotros. Es notorio que todos los sanjuaninos, los catamarqueños, los riojanos quieren venir a bañarse en el verano de 40 grados que ellos tienen de diciembre al mar de la Serena, al mar del Pacífico, y le encuentro toda la razón, digamos. Pero gastar miles de millones en un túnel que no está claro la productividad, yo creo que hay que pensarlo dos veces. Pero sí, el túnel que se puede construir y se debe seguir construyendo es el túnel de la cultura, porque eso queda para siempre. O sea, la transhumancia de los diaguitas, porque tenemos que aclarar eso. Los diaguitas chilenos fue una cosa que puso Ricardo Lachar así para ponerle un nombre, a qué referirse. Era casi como un apodo del momento. Y después, bueno, se ha ido aclarando. Corneli, Rivaren Charlín, todos los arqueólogos importantes después han ido como aclarando esta situación, digamos. Y desgraciadamente ese nombre quedó desgraciadamente establecido para nuestro pueblo, pero los diaguitas son pueblos del noroeste argentino. Entonces quedó eso, y de allí quedó una influencia importante. Después también con todo lo que fue la inmigración argentina del gobierno de Rosa, miles de argentinos, el 30% de Copiapó eran argentinos. Mis propios abuelos maternos son argentinos. Gabriel Michal tiene un abuelo también argentino, y nuestros más notables historiadores como Pedro Pablo Figueroa, Carlos María Sayago, son hijos de argentinos. Y muchos de los chilenos, oficiales chilenos de los regimientos de Atacama y Coquimbo que fueron a la Guerra del Pacífico, eran argentinos o hijos de argentinos. Entonces, la cultura, mucho de la cultura nortina, lo dice también Vicente Pérez Rosales en su libro Recuerdo el Pasado, dice que el norte, especialmente Atacama, se parece más a los pueblos riojanos que a los pueblos del sur de Chile. Y eso porque la cultura nos hermana. La cultura nos permite dialogar, la cultura salva de la violencia. Donde hay cultura, mucha cultura, puede salvarnos de la violencia. Cuando las personas no se entienden, cuando los pueblos no se entienden, generalmente hay violencia. Por eso yo creo que el arte, la cultura, más allá de lo práctico, más allá digamos, de lo que significa, digamos, lo estético, Lo tangible. hay una posibilidad de hermandad, y esa hermandad en el arte está probado que es magnífica. Cuando los pueblos se entienden en eso, se juntan a tomar un café, cuando se juntan a hablar de un libro, cuando se juntan a hacer planes, se está creando una confianza, y los pueblos que confían unos con otros se alejan de la guerra. Y yo creo que eso permite la cultura, y aún más todavía el arte.
Muchas gracias por la reflexión, don Arturo. Es bastante interesante el tema de la cultura. Hoy en día, a mí me llama mucho la atención la separación que hace un poco en la cultura de los distintos gobiernos, en las distintas visiones políticas que se hace acá en Chile. Pareciera que ciertos sectores políticos ven a la cultura como algo malo, como un ataque, como un enemigo al cual hay que abolir un poco siempre. Entonces es importante rescatar este patrimonio cultural, impulsarlo y hacerlo un poco más transversal en todo el país, en la región y en el mundo. Yo me quiero saltar a otro punto muy, muy importante que vamos a tocar en este podcast, que es una historia un poco sesgada y ocultada en nuestro país, que es el tema de las revoluciones constituyentes y el sitio de La Serena de 1851. Quiero hacer un poquito un contexto histórico del ¿cómo se llama? De la historia que vivía Chile en el siglo XIX, que era una república bastante joven, y la importancia que tuvo Atacama en los primeros años de la gestión de Chile, con el mineral de Chañarcillo. En 1832, por el lugareño Juan Godoy, es encontrado este mineral de Chañarcillo de plata, que en los primeros años de vida de la República Chilena fue muy importante porque sostuvo la economía del país, que en una república muy joven estaba bastante débil. La importancia de Atacama y del Norte Infinito en la actualidad también sigue estando al debe. El lugar de Atacama tiene una importancia minera muy fuerte actualmente en el país y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Y en este contexto histórico se gesta esta revolución impulsada por el señor León Gallo y ¿cómo se llama? Pedro Pablo Muñoz. Queremos que nos cuente un poco sobre esta historia un poco ocultada en la historia de Chile, que es un poco invisible, pero es muy importante para estos primeros años de nuestro país. Hay historiadores chilenos conservadores que hablan que la República en Chile ha sido una taza de leche, no así como en Perú, Bolivia o Argentina, cosa que es absolutamente falsa. Vitale lo dice muy claro en algunos de sus libros. La independencia, que llamamos independencia porque la palabra que deberíamos usar es la revolución de la independencia, no la usamos porque la independencia generalmente es patrimonio de la gente más conservadora. Y fue una revolución que en nuestra región y en el norte fue tremenda, porque los próceres de aquellas épocas, los hombres ilustres de acá, pagaron un precio muy, muy alto. Don Nicolás Álvarez, padre, le quitaron absolutamente todo, y su hijo, que lo conocemos como el diablo político, que tuvo la revolución del 51, tuvo que estudiar en el liceo de La Serena, que ya existía, tuvo que estudiar con una beca. El padre del otro gran poeta y bastante desconocido, pero uno de los poetas más extraordinarios del norte, se llama Benjamín Vicuña Solar. Y él, su padre, también luchó en la independencia y le quitaron todo. Entonces, estos hombres, para nombrar dos ejemplos, dieron todo por la independencia, pagaron un precio, generalmente no recuperaron su fortuna nunca. Y eso generó también un deseo de cambio, porque a poco andar la independencia, el país se volvió centralista, porque era conveniente para los sectores que gobernaban de Santiago. Por eso José Miguel Carrera se sublevó, también Manuel Rodríguez, y por eso también después fueron asesinados. Hablemos las cosas como son, digamos. Se hace mucho mito la historia.
Se habla, por ejemplo, del desastre de Rancagua como un hecho heroico de O'Higgins. Y O'Higgins salió arrancando de Rancagua y le costó más de 2.000 muertos al ejército. O sea, y lo vemos generalmente al revés. O sea, o la gente conservadora lo quiere ver al revés. Entonces, siempre hubo ese deseo, digamos, de respeto, de pedir respeto. Y más todavía si tú eres el granero del país y con la plata, con los minerales, sustenta en los años 30, 40, sustenta al país, digamos. Chañarcillo fue fundamental para financiar el Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado centralista? Por un lado, vuelve invisible a los enemigos, no existen, o los hace muy poderosos para eliminarlos, digamos. La Araucana es el mejor ejemplo. La Araucana convierte a los mapuches en grandes guerreros y entonces hace heroico a los invasores, digamos, a los españoles. Los españoles se vuelven extraordinariamente heroicos porque vencen a los mapuches, que eran también extraordinariamente militares y capaces, cosa que no era tan así. No era tan así. Entonces, ese mito centralista se empieza a imponer. Cuando José Miguel Carrera traía de Estados Unidos y otros tenían la experiencia, digamos, del Estado federal. Por eso en Argentina, a pesar de ser un Estado federal, José Artigas se da cuenta de que va a ser una pequeña, miserable provincia de Argentina. ¿Y qué es lo que hace? Dice, no, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Por eso nace el Uruguay en gran parte. Porque un tipo fue capaz de ver, digamos, Montevideo sobre todo es fundado fundamentalmente por la familia Iluches de Buenos Aires. Y después, bueno, también hay muchos conflictos con Brasil. Pero Artigas tuvo esa maravillosa idea que la dice en una frase que a mí me gusta mucho. Oriental en la vida y en la muerte también. Que es una frase que me gusta mucho. O sea, porque habla de que de todas maneras somos lo que somos e incluso muertos seguiremos siendo eso. Y la revolución del 51-59 son momentos más estelares de estas luchas, pero en Chañarcillo hubo muchas rebeliones antes, muchas. Y siempre hubo rebeliones. Y muchas fueron apagadas con matanza, con muerte. Entonces, hasta que, digamos, se articula una cultura nortina, encabezada sobre todo por Pedro Pablo Muñoz Godoy, por Miguel Carrera Fontecilla, el hijo del prócer, y otros, y hacen la revolución del 51, en La Serena, en esta zona, y la revolución de los libres en Atacama, digamos. Y esa revolución ya plantea cosas básicas, digamos, de el mutualismo, la educación, que los impuestos sean compartidos, que opinemos, que tengamos derecho a voz y a voto en las cuestiones nacionales y sobre todo que hubiese un poco más de justicia social. Les recuerdo yo que las mujeres no tenían derecho a voto, no participaban en la vida social ni cultural, ni siquiera podían ir a las universidades, ni siquiera se podían educar, tenían que quedarse en sus casas. Entonces, eso va creando todo un ambiente de pedir respeto. Y la revolución del 51 básicamente tiene que ver esos elementos, y fue muy elegíaca porque la toma de La Serena, el 51 en diciembre, fue bombardeada por la Esmeralda, por la Armada chilena de esa época, por la Armada inglesa, por el sur un ejército regular del ejército chileno, y por el norte fueron invadidos por un mercenario argentino, por un ejército de mercenarios argentinos, y así no pudieron sacar a los revolucionarios de La Serena, que los revolucionarios estaban formados por las personas ilustres, incluso por la curia estuvo involucrado,
en defender los valores regionales, porque se veían que el dinero que salía de las minas, de todos los lugares, terminaba en Santiago y aquí la gente vivía muy mal. Entonces, no pudieron derrotar a la gente que estaba atrincherada en el sitio. La gente vio que cuando rompieron, digamos, el campanario de la iglesia, cuando empezaron a tener problemas con sepultar a los niños que murieron, porque esto se parece a Palestina, ¿ah? Lo que pasa ahora en Palestina no es la primera vez que pasa eso, digamos que los niños son asesinados, bombardeados y los niños eran sepultados al interior, digamos, de los patios. Entonces, cuando está pasando eso, los revolucionarios toman la decisión de entregar la ciudad. O sea, la ciudad no fue nunca tomada por estos ejércitos invasores. Ellos entregaron la ciudad y un grupo importante se fue a Copiapó a seguir la revolución allá. Entonces, eso fue un hecho que costó muchas vidas. Fue una revolución muy pluriclasista. No era la gente solamente más humilde, no era el peón, era la clase media emergente, la gente culta, ¿ah? La curia, los profesores, los mineros, los empresarios, los agricultores, estuvieron involucrados en la revolución porque querían un cambio, porque ya no era un problema, no era un problema, digamos, de poder, era un problema de sobrevivir, de poder, digamos, no había ninguna posibilidad de que en nuestra región hubiera un desarrollo porque no había con qué, ¿ah? Aunque teníamos todo para, ¿ah? Porque había que pedir permiso a Santiago en todo. Entonces la revolución significó, digamos, nosotros existimos, pedimos respeto y estamos dispuestos a morir por esto. Entonces eso fue la revolución, básicamente la revolución del 51. Y que después, 10 años después, vuelve a aparecer casi con la revolución del 59, que es más específica todavía, que se genera porque es más injusta, ¿ah? Y porque hay ya síntomas de cosas que había que solucionar. Había que crear una constitución. Mira, ellos querían una constitución que fuera elegida por todos, ¿ah? Una constitución hecha por el pueblo, para el pueblo, ¿ah? Me suena como que, Sí, como suena que conocido. acabo de prender la radio y escucho lo mismo hoy Suena día. conocido, sí, ¿Ah? suena conocido. Y que las mujeres tuvieran derecho a voto, que pudiera haber equidad, que la educación fuera pública. Mira, parece como que estamos en el 59 y no en el 2023. Qué raro. Y etcétera, etcétera. Y eso causó la revolución de Pedro León Gallo. Y aquí, a unos metros de aquí de donde estamos grabando, está el hecho más elegíaco de la provincia chilena en la historia de Chile, que es la batalla de Los Loros, cuando las tropas revolucionarias derrotaron al ejército centralista y lo derrotaron bien derrotado. Y ese, aunque a la gente hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero esa es la primera gran derrota del ejército chileno. El ejército siempre vencedor, jamás vencido. Exacto, y eso es falso. La batalla de Los Loros lo demuestra. Y quiero que ahí nos detengamos un poquito para que usted siga explayándose tranquilamente. Queríamos dar paso a ciertos personajes importantes, icónicos de La Serena. Quiero hacer un alcance Dale, antes de eso. Dale, disculpen. Yo alcancé a mirar el libro que nos obsequió, el nuevo libro de don Arturo, que es Norte Infinito, muy agradecido por eso. Hay unos hitos que me llamaron mucho la atención, que usted menciona ahí. El primero, que todo el contexto histórico que vivía Chile en ese entonces con el gobierno de Pedro Montt, que fue un gobierno que fue bastante azotado por estos aires revolucionarios. Tenemos a la figura de Francisco Bilbao, que creó la Sociedad de la Igualdad con Santiago Arcos. Y en ese mismo año, el año 51, también fue azotado por el motín de Arauco. Y paralelamente, casi en la misma fecha, se gesta esta revolución acá en este norte. Hay precedentes del descontento de ¿cómo se llama?, del mundo minero, que tenía altas tasas impositivas sobre ello, no así el mundo agrícola, que es una de las grandes demandas que tienen estos empresarios,
que llevaron a la batalla a sus trabajadores y pelearon mano a mano contra este ejército chileno que vino a avasallar acá, intentó avasallar en la batalla de los Loros a este ejército constituyente. Hay un hito también que usted lo menciona en Norte Infinito, que es la creación del ferrocarril Santiago-Valparaíso, que también ocasionó gran molestia en un negociado tremendo que hubo en el mundo empresarial y el Estado. Ese alcance quería hacer. Me llamó mucho la atención también el hito que usted nombra ahí, que se inspiraron mucho en la Revolución Francesa. Y este ejército avanzó cantando la Constituyente, que fue inspirado en la Marsellesa de Francia. Por supuesto, yo creo que las revoluciones en el norte también tienen una consonancia con los temas internacionales. Hubo un desarrollo intelectual increíble, que yo creo que eso hace que funcione lo otro. La primera generación literaria chilena nace acá, o sea, la generación romántica de 1842, donde está Guillermo Mata, Manuel Antonio Mata, Benjamín Vicuña Solar, el mismo Diablo Político, Álvarez, Rosario Rego y varios más, crea la primera generación literaria propiamente tal. Entonces, el norte era un norte culto. Y eso permitía la reflexión. Y eso también creaba la inconformidad, porque se tenía conciencia de que había cosas que no había que hacer contra el Estado. Por ejemplo, lo que tú nombras, el ferrocarril de Santiago al Paraíso funcionaba muy bien. Es como el ESCO, cuando éramos ESCO daba 50 o 60 millones de dólares al año al Estado. O sea, ¿y para qué lo enajenamos? No tiene sentido. Si estaba bien, ¿para qué enajenar lo que estaba bien? Igual ahí, entonces, pero aquí al revés. O sea, como al principio el gobierno de Montt tenía recursos, los mismos recursos que le generaban los mineros, entonces había una cantidad de reserva económica que era importante. Entonces, ¿cómo sacar las castañas con las manos al gato? Dijeron los empresarios al Paraíso, vendámosle a Montt el ferrocarril. ¿Ah? Y con eso le sacamos la plata al Estado. ¿Ah? Porque siempre se ha tratado de sacarle la plata al Estado en una forma, digamos, entre comillas, legal. Entonces Pedro León Gallo, que era tan adinerado como los otros empresarios y no necesitaba, se dio cuenta que querían robarle la plata al Estado los empresarios. Entonces, bueno, yo debo suponer que él no lo necesitaba, pero también él tenía una formación y una ética que decía que el Estado es para darle, no para recibir y aprovecharse del Estado. Entonces eso fue una iniquidad que también fue una chispa muy explosiva, que estos primos, porque Pedro León Gallo era primo con Manuel Montt. Y esto, o sea, yo creo que no hay uno de los elementos básicos de cuando los familiares se separan, porque siempre decimos somos familia, pero a veces la cuestión ética hace que realmente haya un alejamiento. Yo perdí a mi mejor amigo por una cuestión ética y no políticas como han dicho otros. Así que yo creo que ahí eso fue una chispa, yo creo que tal vez la más importante de todas. ¿Nos puede contar, don Arturo, un poco a nuestros oyentes cómo fue la batalla de los Loros y la batalla del Cerro Grande? Ahí hubieron grandes hitos. En la batalla del Cerro Grande hubo una traición entre medio también, que usted lo menciona en su libro. Usted compara un poco la figura en una de su entrevistas, la figura de Pedro León Gallo con Napoleón. Ahí él comete quizás un error estratégico en tomar decisiones en la batalla del Cerro Grande. ¿Nos puede contar un poquito cómo se gestaron estos hitos de estas batallas? Mira, primero quiero establecer de que yo tengo una opinión, pero, o sea, está madurada esta opinión está madurada con los documentos. O sea, yo me refiero a los documentos.
los documentos que acumuló Vicuña Maquena y que están disponibles en el Archivo Nacional. No es fácil acceder a estos documentos, pero están allí, están todos los folios de Benjamín Vicuña Maquena, que en parte usó después Pedro Pablo Figueroa para escribir su maravilloso libro de casi 700 páginas que se llama Revolución Constituyente. Y están los documentos, y lo que hemos hecho es revisar los documentos. Y bueno, y ahora hemos publicado este libro que se llama Norte Infinito, que contiene algo de eso, un libro que tiene días, que todavía ni siquiera lo hemos lanzado. Yo creo que lo estamos lanzando así de a poco, o sea, lo estamos lanzando con la gente, porque este libro no está hecho para hacer parafernalia, ni para hacer como un ritual de vanidad, sino que para que la gente que lo necesite lo tenga, las universidades, la gente que hace, como ustedes, que son gestores, trabajadores de la cultura, tengan el libro y puedan acceder a ello. Entonces, en esa política estamos. Y próximamente, Dios lo quiera, que el centralismo también lo permita. Mira qué curioso, nos ganamos este año un proyecto para publicar, investigar y publicar la batalla de Cerro Norte, porque ya hicimos los loros. De los loros hicimos dos cosas: hicimos un libro y también hicimos una investigación arqueológica, histórica del sitio Batalla de los Loros. Y bueno, ganamos un proyecto para poder, ganamos un concurso para poder hacer, pero hay indicaciones centralistas con esto de que las fundaciones han hecho y deshecho en estos últimos meses, nos hemos enterado. Hay nuevas disposiciones, entonces estamos complicados, pero creo que se va a resolver en el gobierno regional y vamos a poder acceder a esos fondos para poder hacer la investigación como corresponde, sobre todo de los archivos primarios de esta contienda. La batalla, la Revolución Constituyente parte, ¿cierto?, a principios de enero de 1859 en Copiapó. Se forma un ejército que hace sus propias armas, cañones, balas, fusiles, tropa, caballería, todo. Por eso era un ejército como tal. Tiene también una disciplina, tiene un mando, tiene un comandante, un segundo comandante, tiene batallones y tiene compañías. Y particularmente ellos toman una decisión de avanzar hacia el sur. Tempranamente Pedro Pablo Muñoz, que tiene una maravillosa actitud, porque el 51 Pedro Longallo no estuvo en el sitio de La Serena, pero Pedro Pablo Muñoz sí, y no le importó a Pedro Pablo Muñoz y va a Copiapó y se pone a disposición de Pedro Longallo. Por eso yo creo que el hombre más importante de la historia de La Serena, no hay duda que es Pedro Pablo Muñoz, por muchos motivos, que él tiene muchos motivos por los cuales no hay otro hombre como él, ¿ya? Y ahí se viene, por recomendación del mismo Pedro Pablo Muñoz y otros, se viene hacia el sur y tratan de llegar a La Serena después de una marcha larga en silencio, pero son descubiertos por el ejército del gobierno que estaba aquí, justo donde estamos ahora. O sea, en este lado estaba el ejército, unos 2.000 hombres con caballería y con cañones, que no eran hechizos, que eran como tal, estaban aquí, a esta altura donde estamos, justo aquí, en este lado. En este lado, justo aquí estaba la tropa. Entonces, en la madrugada sucede que les da entre Soroche y La Puna, y tienen problemas. El ejército constituyente tiene problemas. Menos mal que con la niebla de la noche, qué sé yo, de la madrugada, el ejército chileno no se da cuenta. Entonces, al despertar, se dan cuenta que están descubiertos y empiezan el ejército a cañonearlo hacia las pendientes que tenemos acá atrás, cierto sector del cementerio, todo ese sector, empiezan entonces, para poder proteger eso, el ejército revolucionario forma una escuadra de guerrilla para poder sostener al principio, ¿ah? Y después la idea fue pasar desde el Brillador, debajo del Brillador, hacia el lado este de la quebrada Los Loros, y lograron pasar, y
en el corazón arriba de el ejército chileno volvió a atacar y tuvo problemas. Menos mal que Pedro Pablo Muñoz él mismo dirigió la tropa y logró estabilizar a las 7 de la mañana, logró estabilizar la batalla, y después ocuparon toda la orilla este de la quebrada. Y allí, bueno, empezó el baleo, era desigual porque el ejército revolucionario tenía armas hechizas, empezaron a fallar los cañones y el ejército empezó a darle duro y empezaron a morir muchos revolucionarios, hasta que el ejército que tenía, ojo, Silva Chávez era la estratega más importante que había en América Latina en ese momento. Él había escrito varios libros sobre estrategia militar, era un especialista que se había paseado por América Latina. Entonces, por eso después enjuiciado. ¿Ah? Eso está en el libro Batalla de los Loros, ahí lo pueden ustedes revisar, enjuiciado, porque es entendible que una tropa de montoneros haya hecho lo que hizo, más todavía en un tipo que era un estratega. Entonces, este estratega se da cuenta que las armas están fallando y hace un ataque de caballería y de bayoneta para alcanzar la otra punta. Pero los mineros tenían un arma que hasta ese momento no era un arma, era una herramienta para cortar la guía y golpear el fulminante y poder hacer la explosión en las minas, ¿ah? Y que es el corvo, ¿ah? Que es el corvo minero, ¿ah? Y ellos, bueno, sacan el corvo y hacen un ataque, y solamente con ver blander el corvo, ¿ah? Producen un estrago y un desorden enorme en las tropas de gobierno y arrancan, dejan todo botado, se pasan el río Elqui, se embarcan en la Esmeralda y apretan cachete porque ya habían sido derrotados. Ahí quedaron unos 300 soldados del ejército chileno regular y muchos cañones, muchas armas, y fue, digamos, una expresión extraordinaria de coraje que después se va repitiendo. Después los atacameños y la gente de Coquimbo aprende una fórmula que después la podemos explicar en la guerra 79 y en el 91, podemos explicar, incluso hasta el día de hoy, podemos explicar una fórmula que se generó en Chile de cómo hacer una guerra. Entonces, producto de eso, sucede un hecho. Primero, hay una arenga que dice Pedro León Gallo, dice, vamos a sepultar a los muertos y vamos a ir a La Serena. Los que hagan desmán en La Serena van a ser fusilados y vamos a enterrar a nuestros muertos. O sea, los muertos fueron enterrados, porque la mayoría murieron con corvo, ¿ah? Fueron enterrados en las compañías. ¿En qué lugar? Nosotros hemos hecho una prospección arqueológica y creo que no hemos encontrado las fosas, porque están en algún momento. Yo creo que veníamos conversando, Sí. yo creo que finalmente están en el actual cementerio de las compañías. Yo creo que por ahí, a pesar de que el cementerio oficialmente inaugurado, no sé si el 30 o el 40, por Jorge Martínez Castillo, el alcalde de aquella época, pero yo creo que ese es un cementerio indígena, porque además, cuando llegó Diego de Almagro, los indígenas, para salvar sus vidas, cosa que en el Huasco no sucedió, se fueron al sector del Brillador. Cerro Brillador. Y por eso una de las teorías es que el Brillador en la noche brillaba. Sí. Y también hemos encontrado conchales. O sea, los indígenas se refugiaron en la parte alta de la ciudad para salvar su vida y para vivir ahí y no estar sometidos al invasor. Entonces, yo creo que eso hace que también la compañía signifique algo más que solamente la batalla de los loros. Y yo creo que ese cementerio, yo quiero pensar que ahí sepultaban los indígenas y después sepultaron a lo de la revolución o sea, fue un cementerio de hecho, como eran los cementerios. Entonces esa fue la batalla de los loros. ¿Por qué fue ganada? Yo creo que fue ganada porque yo el otro día lo expliqué en una charla que di en el ejército y en el regimiento Coquimbo. ¿Por qué? Porque ahí en esa batalla yo creo que hubo tres cosas. Hubo mucha decisión,
hubo mucho conocimiento de lo que había que hacer y también yo creo que hubo una disposición de ganar, de una voluntad de ganar y de lo que había que hacer en el campo de batalla. Y de que cuando se está dispuesto a todo, generalmente se termina ganando, digamos. ¿Ah? Y había una característica. Los soldados del ejército revolucionario eran amigos, eran familiares, eran cercanos, o sea, eran hermanos. Entonces eso hacía que luchaban como equipo. Ahí lo que ganó fue el equipo, lo que se llama el espíritu de cuerpo. Bueno, y después en la batalla de Cerro Grande sucedió que el ejército chileno estaba mejor formado. Bueno, el ejército cuando salió de la Quebrada Los Loros fue a La Serena, fue recibido con vítores, con flores, fue realmente una cuestión extraordinaria. Y se sumaron, porque pasaron de 1.000 soldados a más de 2.000, y la batalla de Los Loros de Cerro Grande tuvo varios problemas. Primero que varios de los destacamentos no estuvieron en la batalla misma, estuvieron en Ovalle, en Illapel. Entonces eso fue un problema. Y en Copiapó tampoco, había también un batallón que no alcanzó a llegar. Y segundo, las armas eran hechizas. Se demostró que la pólvora que compraron era de mala calidad y no funcionaba. Si a las 7, 8 de la mañana el ejército revolucionario estaba ganando la batalla. O sea, yo digo que Napoleón, que era matemático, podía ceder la montaña. ¿Ah? Y la cedía porque él sabía usar muy bien los cañones. Napoleón sabía usar muy bien los cañones, ¿no? Pero, cosa que Pedro León Gallo y su tropa no. Entonces, yo creo que fue un gran error ceder la montaña, porque no hubo posibilidad después de atrincherarse. Se atrincheraron después en La Serena, en la ciudad misma, pero no en la bajada. O sea, habían cedido la parte alta, digamos. Entonces, y cuando la batalla se iba ganando, y cuando el ejército vio lo mismo que pasó aquí, vio que las armas estaban fallando, rompieron las líneas y murieron muchos de los mejores oficiales de revolucionarios, Parker, Arancibia y muchos más. Entonces eso hizo, pero finalmente, más allá de las batallas, es que, si ustedes se fijan, el gobierno de Montt, poco después, primero el gobierno de Montt los condenó a muerte. Salieron al exilio para evitar ser fusilados. Y el gobierno de Montt no amnistió ni a los del 51 ni los del 59. O sea, era un dictador, digamos. O sea, ¿ah? Y cuando el presidente Pérez, que era un presidente liberal, apenas asumió, hizo una amnistía y pudieron volver todos los que se habían salvado de la batalla, pudieron volver del exilio, entre ellos Pedro León Gallo, que en Santiago, cuando llegó a Santiago, se despobló Santiago para recibirlo, porque era un héroe, o sea, era un héroe, y además que lo habían dejado en cierta forma solo, porque los santiaguinos no se plegaron a la revolución. Eso también fue otro problema. Ojo con eso, o sea, a la hora de plegarse, porque ellos dijeron que se iban a plegar, no se plegaron. Entonces también ese fue un problema grave. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno liberal vino a cambiar las cosas. Muchas de las cosas que los revolucionarios buscaban, igual se cumplieron. Es decir, que a pesar de la derrota, se ganó. Se ganó porque Chile ya no fue el país conservador que era hasta ese momento. Pasó a ser un país liberal hasta, yo creo, el día de hoy. Sí, es muy importante lo que usted dice, don Arturo, y yo quiero mencionar algo que usted menciona en Norte Infinito, del placer que tuve de ojear anoche. Hay un hito que me llama mucho la atención, que usted menciona ahí sobre Pedro León Gallo, que dice, él no quiso sacar los corvos, como se hizo en la Batalla de los Loros, porque iba a significar muchas bajas para el ¿cómo se llama? El ejército revolucionario.
mencionar este gesto porque yo lo encuentro, cuando él se dio cuenta que quizás la batalla estaba perdida, iba a significar muchas bajas dentro de su hombre. Entonces, quizás lo que usted mencionaba, que es bueno darse cuenta y a veces la mejor batalla es la que no se da. Y lo que usted mencionó, que tampoco el Santiago no se cuadró con el tema de las revoluciones. No sé si me equivoco, pero usted ahí lo menciona también, que Francisco Bilbao parece que fue, que él dijo que iba a esperar en Santiago con 2.000 hombres, si no me equivoco, y llegaron 15. Claro, en general Santiago no se plegó porque tenían desconfianza. Había una desconfianza política, que este joven, porque era muy joven Pedro León Gallo, le iba a hacer perder el poder a ellos. Entonces por eso no tuvieron la generosidad de plegarse, digamos. No es la primera vez que hay desconfianza con los jóvenes. Pero también yo creo que hay una actitud ética de Pedro León Gallo que hay que señalarla. Se le acusa habitualmente a Pedro León Gallo de que no tuvo la persistencia, después de lo que tú dices, de no hacer un ataque con Corvo, y después cuando Marconi, ese otro gran héroe, Elías Marconi Dolarea, con las tropas, especialmente los suavos, se atrincheran en el centro de la ciudad. Ellos querían volver a la carga porque era una segunda batalla, el centro, y ya tenían la idea del 51 que no había podido ser tomado, entonces era una base. Entonces Pedro León Gallo no quiso, dijo ya no, a esta altura seguir perdiendo vida valiosa, no. Entonces yo creo que él tenía un principio, y también después, años después, cuando él es senador de la República, él no quiso participar en la apropiación de los territorios peruanos y bolivianos, porque la saga hacia el norte, Diego de Almeida, Chango López, Osa y muchos más, era una saga que iba hacia el norte, o sea, el conflicto con Perú, Bolivia, a la larga iba a suceder, y Pedro León Gallo no quiso estar en eso, y también eso se le critica, pero él sabía que avanzar hacia el norte era entrar a territorios que eran básicamente de otros países. Tenía muchos principios, entonces. Entonces, claro, bueno, es una visión que yo la comparto, ¿ah? Porque tal vez si con Bolivia y Perú, en mi próximo libro que yo publico, que no es mío, pero que se llama Atacama en la Guerra del Pacífico, de Pedro Pablo Figueroa, yo tengo a cargo la edición, el prólogo, y donde digo que ninguna guerra vale la pena. Ninguna guerra vale la pena. Y a veces los que quieren la guerra terminan mal. Perú era el gran intimidador, el que quería la guerra. Ellos tenían un problema con el puerto del Callao. Recuerden que no estaba el canal de Panamá, entonces tenían un problema con el paraíso, y ellos un poco quisieron que Argentina y que Bolivia también entraran a la guerra. Y las consecuencias para Bolivia fueron desastrosas, porque perdió prácticamente el mar, y además que como lo ha hecho Bolivia, tampoco lo ha recuperado ni lo va a recuperar. Lo que acaba de hacer La Haya es tremendo, porque por eso yo digo, o sea, donde hay cultura, ¿qué propongo yo para Bolivia? Que mejoremos nuestra relación de la cultura. De Bolivia tiene una cultura maravillosa de cual podemos aprender mucho, su música, sus tradiciones, o sea, tenemos una gran hermandad de hecho con Bolivia, pero litigando no se logra eso. Entonces yo creo que Pedro León Gallo, volviendo a Pedro León Gallo, yo creo que Pedro León Gallo es un gran ejemplo por su actitud ética. Muchas gracias, don Arturo, por su reflexión sobre el sitio, principalmente el sitio de La Serena de 1851. Sabemos que en esta reflexión se nombraron muchos personajes, Pedro León Gallo, ¿cierto? Pedro Pablo Muñoz, súper importante en este hito. Y quiero hacer un paréntesis personal, una reflexión personal. Da gusto escuchar de parte de don Arturo relatar la historia o ciertos hechos de una manera bien detallada, porque uno en el colegio de repente no se tomaba el tiempo de prestar mucha atención porque son muy estructurados para explicar, pero en este caso ha sido súper detallado, con lujo de detalle, nos mantiene súper concentrados en lo que nos está explicando, y eso se agradece. Ojalá que nuestros oyentes se den el tiempo de
entender y darle la importancia a lo que significa tener a don Arturo acá explicándonos y dándonos también el espacio de preguntarle sobre la historia de Chile, principalmente de La Serena, ¿cierto? Y a raíz de eso, preguntarle sobre don Manuel Concha, ¿cierto? Un cronista de La Serena, periodista, que hace la primera recopilación de datos del Cabildo Colonial, el cual se llamó Crónicas de La Serena, ¿cierto? Y quería preguntarle sobre ese personaje. ¿Qué opina usted que nos puede contar sobre él? Mira, hace unos días, Alicia Mondaca, que es la presidenta de nuestra sociedad Pedro Paulo Muñoz, que deberían invitarla a entrevistarla. ¿Ah? Ella es profesora, trabaja en la ruralidad. No es fácil, pero ya viene el verano y los profesores tienen enero y febrero donde tú podrías a lo mejor grabar con ella. Ella es una gran poeta y además investigadora. Y acaba de encontrar la tumba de Manuel Concha. ¿Ah? La tumba de Manuel Concha estaba perdida porque cuando él murió en la pobreza absoluta, como generalmente Qué raro. muere la mayoría Qué raro. de los trabajadores de la cultura en Chile, y fue sepultado en la tumba de la familia Munizaga, porque su hermana era casada con un notable hombre más adinerado que el señor Munizaga, parece que era, no me acuerdo si era Nicolás Munizaga, y él le prestaron una tumba en el nicho familiar, que está más o menos en la parte del comienzo del cementerio, así que fue encontrada. Para mí, Manuel Concha es muy importante porque Manuel Concha fue oficial del Ejército Constituyente. Él hizo el diario, el Cosmopolita era el diario de la guerra, y él hizo 3 libros a lo menos extraordinarios: Tradiciones Serenenses, Crónicas de La Serena y Viaje de Viejas, que espero que publicarlo en tiempo corto, porque ese libro solamente fue publicado cuando él estaba en vida, y un libro pequeño que no ha sido vuelto a publicar. Y Manuel Concha fue no solamente un revolucionario, sino que un periodista que escribió ahí al pie del cañón. O sea, muchas de las referencias a las revoluciones, por eso es importante el relato. O sea, muchas cosas no las tendríamos si no es por Manuel Concha. Entonces, esa era un poco la tarea de nosotros los patrimonialistas, por sobre las cosas más concretas, es hacer el relato. O sea, este libro Norte Infinito, el libro de la Revolución del 51, el sitio de La Serena, el de la Revolución Constituyente, el libro de Juan Bon y los libros que esperamos, La Batalla de los Loros, el que viene, La Batalla de Cerro Grande. Esos libros ayudan a completar el relato de nuestra región, que no voy a decir heroica, pero voy a decir que es muy digna, y muy ejemplar. Y somos un ejemplo no solamente para Chile, somos un ejemplo para América Latina. La Batalla de los Loros es un ejemplo que todavía se sigue estudiando en las escuelas militares, porque por la paradoja que significa. Vietnam, cuando derrotó a Estados Unidos, hubo referencia al tema, porque se buscaron referencias de cómo un pueblo puede derrotar a un imperio. Entonces, la Batalla de los Loros en ese sentido ha sido un ejemplo. En muchas academias, muchas tesis doctorales lo han usado antes y ahora, y más todavía ahora que hay un texto recopilatorio. Entonces, Manuel Concha es una maravilla que sea un hijo notable de La Serena, y que tengamos su aporte, porque en Crónica La Serena él recopila de todo lo que, cómo se formó la Recoba, cómo se formó las iglesias, San Agustín, cómo llegaron los piratas, el Brillador y otros hechos. O sea, también el 890 por ahí, cuando él murió, es una recopilación exhaustiva, profunda y amena de nuestra historia local. Así que Manuel Concha, que es para mí un héroe y un hombre absolutamente
a seguir, y que yo creo que La Serena tiene una paradoja, que la mayoría de sus calles centrales llevan los nombres de nuestros héroes, la mayoría. Carrera, Mata, Zorrilla, Pedro Paulo Muñoz, Pení, Canturné. O sea, eso es casi un claro en el bosque. Acá en la compañía igual tenemos a Gaspar Marín, bueno. Vicente Zorrilla. Pero falta una calle principal que lleve el nombre de Manuel Concha. Sí, eso mismo yo le quería mencionar, porque Manuel Concha no le hacen el ¿cómo se llama? No le rinden el tributo que debería hacer acá en La Serena. Hay una calle por ahí perdida como dato, ahí en la Villa Lambert, es un pasaje cortito, Manuel Concha. Perdido entre medio ahí de las calles. Pero es muy importante lo que usted nos comenta, y este dato reciente de encontrar la tumba de Manuel Concha dentro de una tumba familiar de otras personas, yo creo que habla mucho de lo que es nuestro respeto, o la falta de respeto que tenemos como pueblo, como chilenos, hacia figuras importantes como Manuel Concha. Nosotros lo hemos querido mencionar, lo hemos querido rescatar y valorar la figura de Manuel Concha, porque para nosotros como canal, como cronista, como historiador, como periodista, como dramaturgo, es una persona muy importante. Ha florecido quizás en cada uno de los capítulos de historia que hemos hablado como Panteón Urbano, la figura de Manuel Concha. Así que agradecido. Nació pobre y murió pobre. Como ahora eso no se da. Los servidores públicos nacen pobres y terminan muchos de ellos multimillonarios. Bueno, y lo otro, nosotros hacemos una proporción concreta. Nosotros sabemos que hay una disfuncionalidad en el actual Consejo Municipal. Hay puras peleas. Sí. No hay dignos representantes de la cultura, en mi opinión. Pueden haber artistas, pero no son dignos representantes de la cultura, porque son dos cosas distintas. Nosotros hace mucho tiempo mandamos ya una carta al alcalde que nunca ha sido respondida, porque muchos de nosotros votamos por este alcalde, pero el alcalde nos ha pagado muy, muy mal, porque ni siquiera nos ha respondido nuestras cartas. Y nosotros le propusimos que la calle Brasil se llame Manuel Concha. Porque Brasil es de otro país. Sí, y que cualquier calle aledaña puede llamarse Brasil, y no le faltamos el respeto a Brasil, pero yo creo que la calle Brasil debería llamarse Manuel Concha. Sería justo. Nosotros como Panteón Urbano nos comprometemos a tomar esa bandera por favor, que tiene usted como... Por favor, vamos a hacerle esfuerzo. Porque hay otro tema que ustedes no han tocado, usted tiene una pauta, pero yo digo que también hay que reflexionar sobre la palabra Coquimbo. Eso también es una reflexión que hay que hacer. Hay que ir al fondo de la palabra Coquimbo. Pero eso se lo dejo a ustedes. Una pregunta para ustedes. Para otro capítulo igual puede ser. Claro, ya, ok. Bueno, estaba muy entretenida la conversa con don Arturo. Como decías tú, a nosotros nos brillan los ojos acá en el estudio, escuchando de primera mano la historia de parte de don Arturo Volantini. Y queremos agarrarnos un poquito de lo que estamos hablando, contextualizando un poco, sobre la visión del patrimonio que usted tiene. Sobre la visión del patrimonio que tiene usted, don Arturo Volantini. Yo me sigo agarrando de esa entrevista que está ahí en YouTube, que me inspiró mucho a mí como Baltasar Peña. Usted habla del patrimonio, pero cuando hablamos de patrimonio en Chile, en la región, en esta zona del norte infinito, se habla de la historia reciente. Nuestro país, nuestro territorio, no es solo la historia reciente de la República, de todos los hitos que han pasado en nuestro territorio. Hay una historia detrás, usted hace una referencia. Las mismas Chinchorros tienen más de 2000 años. Hay un patrimonio, hay una deuda histórica como zona, como región, sobre nuestros pueblos originarios, la visión del patrimonio, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural físico, reciente, y con respecto a los pueblos originarios. ¿Qué nos puede hablar sobre este patrimonio que está tan perdido muchas veces? Hay varias aristas. Una es que patrimonio, es todo, es aún más, es lo que nos une. Patrimonio es nuestro eto, es nuestra forma de ser, de vivir, de comer, de bailar,
Es decir, tenemos una forma. Los pueblos que no tienen una forma están condenados a desaparecer. Todos los años desaparecen lenguas y desaparecen pueblos. Por ejemplo, yo he visto que en la guerra Ucrania-Rusia veo yo que la OTAN, como siempre, usa una metodología, hace un ataque de un mes, bombardea, ataca, arrasa y somete. Ese, digamos, la política de la OTAN, que el único prácticamente estrategia de tipo de unidad de países que están detrás de una forma, digamos, de enfrentar el mundo. Y yo veo que eso ya fracasó en Rusia, en la guerra Ucrania-Rusia, ya fracasó, pase lo que pase, fracasó, porque los rusos tienen una forma de ser. Son un pueblo que ha tenido mucha guerra. ¿Ah? Cuando Napoleón fue con 500.000 de hombres, tengo entendido, fue y los invadió, y les fue re mal. Volvió como cuánto, con 20.000, 30.000 o 50.000, con menos del 10% de sus hombres tuvo que volver. Y llegó hasta la capital misma, ahí la encendió. Entonces, ¿por qué? Porque los rusos tienen una forma de ser. Después, Hitler también llegó casi hasta Stalingrado y tuvo que volverse derrotado. Eso le costó la derrota finalmente a Hitler. ¿Ah? Y los rusos por eso ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Y eso a los ingleses no les gusta y a los norteamericanos tampoco, pero sobre todo a los ingleses. Que ellos querían tener la gloria, ellos querían poner la bandera que pusieron los rusos ahí en el Parlamento alemán. Entonces, por eso vienen los resentimientos. ¿Ah? Los ingleses, que ahora están muy involucrados en Ucrania, están involucrados porque no hayan cómo desquitarse, digamos. ¿Ah? Ni los alemanes están tan enojados como los ingleses, que han puesto todo para armar a Ucrania y aumentar la guerra, porque la guerra esa podría haber terminado perfectamente en un acuerdo, si los rusos lo que querían era que Ucrania, que estaba en su frontera, no entrara a la OTAN y listo, era bien sencillo, y que llegaran a un acuerdo con el Donbass que ellos querían autogobernarse, y los pueblos tienen derecho a autogobernarse. Así que si había un pueblo que quería autogobernarse, a mí me parece bien que los pueblos se autogobiernen. Entonces, Rusia es un pueblo que tiene una forma de ser increíble. ¿Eh? Y igual, o sea, nosotros como norte infinito, como norte, tenemos una forma de ser. Y eso es nuestro patrimonio. Está en muchos detalles, en profundos detalles. Y eso nos salva en cierta forma. Por eso estamos hablando ahora. Estamos hablando de nuestro norte, porque podemos hablar. ¿Ah? Eso nos salva porque existe. El norte infinito existe, entonces, y el norte grande existe. Entonces, eso es el patrimonio, eso es lo primero. Lo segundo, que en Chile tenemos un problema específico. La ley de patrimonio tiene más de 100 años y el reglamento de patrimonio tiene como 50. Entonces, con eso no se puede construir patrimonio. Fíjate que en Santiago, el gobernador de Santiago fue a limpiar las estatuas que estaban sucias por el estallido social y el Consejo Monumento le mandó un tremendo memorando que no podía hacer eso. O sea, que no podía limpiarlas, que no podía, digamos, recuperarlas, porque como venía este campeonato deportivo latino de América, entonces él quería que la Santiago se viera más bonito y qué sé yo, y limpió las estatuas y le mandaron, lo amenazaron. Po. Menos mal que después se echaron para atrás porque se dieron cuenta que era una tontera. Igual, o sea, hoy día el centro de la ciudad de La Serena, tú sabes que se está muriendo, yo vivo en el centro. Hay muchas casas que se están vendiendo porque la gente quiere irse, porque no las puede arreglar, no las puede mejorar, han habido terremotos, incendios. Imagínate que 2 casas patrimoniales que están frente a la municipalidad están ahí en calidad de escombro. O sea, eso está pasando con el patrimonio y en gran parte porque hay una ley
decimonónica prácticamente, y también hay un reglamento, entonces eso tiene que cambiar. Hay una secretaría pequeñita aquí que no da abasto. Antes yo tenía mucho enojo con ellos, porque nosotros solicitamos reiteradamente que el sitio Batalla de los Loros fuera declarado sitio histórico. Y ni siquiera está priorizado. Nosotros fuimos a Santiago, mira, durante 5 años nos cansamos de hacer gestiones, papeles. Mira, yo fui a la Secretaría en Santiago de Monumentos y vi montañas de expedientes. Entonces, claro, uno quiere echarle la culpa aquí que es una secretaría pequeñita. Y lo otro, que todo se resuelve en Santiago. O sea, si tú querés pintar la fachada de tu casa, tenés que pedir permiso y ese permiso lo mandan a Santiago, y en Santiago, además que el Consejo Resolutivo se reúnen generalmente una vez al mes. Ese es el país en que vivimos, en que se está arruinando la ciudad de La Serena, su casco histórico se está arruinando. Además agrega la delincuencia, la drogadicción, agrega la violencia que hay todos los días en el centro. Entonces la gente quiere irse. A las 7 de la tarde ya el centro de La Serena está vacío. Es verdad, don Arturo, yo quiero interrumpir un poco. Queremos comentarle algo que nos pasó a nosotros como canal. No sé si usted nos conocía muy bien desde antes, pero nosotros hicimos una investigación como canal con respecto al pasaje del Calvario, puntualmente a la casa que se quemó hace poco del Sindicato de Panificadores de La Serena. En medio de la investigación que estábamos, se quemó este lugar. Todavía no está bien claro cómo se quemó, pero en la investigación que hicimos a través del Museo de La Serena y las personas que vivían ahí, ese sitio puntualmente la gente estaba pidiendo, los que vivían ahí, que fuera declarado como monumento nacional, y principalmente por eso lo hago mención, porque es exactamente lo que usted dice. Para que ese lugar fuera declarado monumento nacional tenía que pasar por Santiago. Lo más probable es que exactamente lo que usted está diciendo es lo que pasó. La petición quedó archivada. Exacto. Pasaron los años, pasó el tiempo, sigue siendo tema del centralismo. Lamentablemente, por X motivo, se quemó ese lugar y ya no. Lo más probable es que el día de mañana sea un edificio. Claro. La Casa Canturné, si tú ves que la Casa Canturné que está en Canturné, que era don Pedro Canturné, que era un cura francés, que reconstruyó el liceo, que es un hombre extraordinario. La casa, menos mal que ahora la tienen con candado, con todo, porque ya se venía. En cualquier momento yo decía, esta casa va a ser incendiada, porque tiene una entrada espectacular, sí, tipo así victoriana, y tiene una entrada espectacular la casa. Y yo tuve la oportunidad de subir un par de veces a la parte alta de la casa. Y menos mal que ahora los actuales dueños la tienen con cadena, qué sé yo, y parece que con eso han controlado un poco, digamos, que la destruyan o la queman. Y afortunadamente la casa que está al lado, que era un hotel y ahora es otra cosa de un particular, ayuda a proteger, porque lo del lado lo restauraron. Entonces la Casa Canturné, yo pensé que no iba a sobrevivir, y hasta ahora está sobreviviendo. La están vendiendo y nadie la quiere comprar, parece. Menos mal que la Casa Filiberto la compraron. Y la casa maravillosa que está en Balmaceda, esquina Amunátegui. Esa casa, mira, yo tengo una pintura de 1870, 60, de John Mars, que espero usar en un próximo libro, que muestra La Serena desde allá para acá. O sea, el tipo la pintó, yo diría a la altura del estadio, de la hinchada del estadio, más o menos a la altura la pintó. Y de ahí se ve, y esa casa es extraordinaria. Y la están vendiendo, y yo creo que nadie se interesa en comprarla. ¿Ahí donde estaba el portal? El portal, donde estaba el portal. Y la casa esa que tiene esa cúpula maravillosa, que aparece en mucho, es un ícono de La Serena, eso, la están vendiendo. Eso debería comprarlo el Estado. Si el Estado, si no es tan caro para el Estado, pues comprar esa casa es barato. Por ahí cerca también se perdió una casa que estaba en Guangualico, en Balmaceda. Era una casa de una familia, yo no recuerdo el nombre de la familia. Yo trabajaba por ahí cerca en algún momento y yo veía que estaban los viejitos ahí, salían en un auto espectacular, en un Impala. Los hijos esperaron que estas personas murieran y ahora hicieron tabula rasa con esa casa. Tenía unos arcos impresionantes, tenía una pileta adentro. Fue totalmente eliminada y se puso un automotor. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo estaba en Oaxaca. Oaxaca es una ciudad patrimonial. Claro, maravillosa. Lo que han hecho el Estado, ahí hay una alianza, Estado, municipio, particulares. Una maravilla. Claro, no aspiro tanto. Ahora también en Arequipa también es una ciudad patrimonial maravillosa. Yo solamente te voy a nombrar Tucumán.
Tucumán son 2 calles, pero son 2 calles extraordinarias. Son 2 calles porque hay los centrales que ahí se firmó en una casona la independencia argentina. Entonces, pero son un par de calles. Aquí también podría hacerse, incluso si quisieran achicar el centro histórico de La Serena, podría ser hasta aceptable siempre y cuando que lo que quede dentro en la parte histórica sea reestructurado y cuidado absolutamente y que haya los recursos, porque yo he hablado mucho con mis vecinos. ¿Ya? La calle Vicente Zorrilla, esquina Infante, había una casa espectacular que yo la puse como portada en un libro. Hay una señora que ganó un concurso en Estados Unidos, un concurso internacional, y ella mandó una foto, especialmente una foto corregida, artística, sobre la casa que estaba en la esquina. Y ganó el primer premio. Y yo la vi en el Mercurio Santiago, que ella que se había ganado en Estados Unidos este premio. Y finalmente ella, afortunadamente en ese tiempo todavía vivía cerca de La Serena y me autorizó el uso. Entonces en el libro que se llama Antología de la Poesía del Valle del Elqui, tomo 1, sale esa casa, y esa casa ya no existe. Entonces tenemos que, yo creo que primero hay que cambiar la ley, hay que darle que la gente, digamos, crear los consejos patrimoniales regionales, los cuales tengan capacidad resolutiva y que, porque son, o sea, por ejemplo, si tú hay aquí en la región, hay un consejo resolutivo, tú le decís, oye, por favor vayan a verme en mi casa, vayan a ver la casa a la esquina, vayan a ver esta otra casa, recuperémosla, una casa, menos mal que la casa Filiberto, luchamos, y los consejeros, me acuerdo estaba Alcayaga, habían muy buenos consejeros regionales del CORE y compraron la casa y se la cedieron a la municipalidad. Ha estado muy lento su restauración, pero una casa maravillosa, porque ahí vivió el diputado Filiberto, que tuvo que salir al exilio, y ahí pasó sus últimos días Jorge Peñajén. Entonces, que es una casa bonita. Entonces yo creo que la tarea del patrimonio es fundamental, uno, para tu dignidad, para tu forma de ser, para tener un proyecto, porque quien no sabe de su pasado no tiene futuro, es como un árbol que no tiene raíces. Segundo, que yo creo que hay que ayornar las leyes, adecuarlas, descentralizarlas. Y tercero, yo creo que también hay que tomar conciencia que el patrimonio se reconstruye, se inventa, se reconstruye. Lo que estaba olvidado, lo que estaba sumergido, se reconstruye, se recupera y también estamos creando. O sea, este mismo programa es crear patrimonio. Lo que están haciendo, están creando patrimonio, porque están colocando el patrimonio de antes y articulándolo. Porque para las nuevas generaciones decir, bueno, tenemos esta información y con esta información nosotros éramos así. Por ejemplo, hay cosas que son insoportables. En nuestro pueblo originario no se deberían haber llamado diaguita. Claro. Es largo explicar por qué no. Tampoco es malo, digamos, pero no es lo adecuado, porque se hizo externamente. La cultura molle, ¿cuánto tiene? Entre 500 y 1500 años antes de Cristo. Entonces, pero no hemos cuidado lo suficiente. Corneli también hizo un aporte. Charlín y los arqueólogos Gonzalo Ampuero han hecho un aporte. Ellos han cuestionado, pero hay un cuestionamiento, digamos, soterrado, pequeño, casi pidiendo permiso, cuando en realidad hay que tener un amor y una pasión más grande por nuestro patrimonio, porque además es muy digno. Mira, yo en un libro que se llama El burro del diablo, a mí me invitaron a Saint-Denis, donde están sepultados los reyes franceses, y fui a hacer una charla a un liceo que se llama Paul Eluard, premio Nobel francés, el que escribió el famoso poema La Libertad. Y yo le digo a los niños, yo vengo de Chile, bla, 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 en un francés tipo Tarzán, le hablo, y los niños, nada. Pero es cuando les digo, después, yo vengo del desierto de Atacama, de la puerta del desierto de Atacama, los niños se interesaron. Es tanto que el alcalde que me invitó a París, de una de sus comunas,
vino después para acá. Vino. Yo no pude encontrarme con él, pero ese alcalde vino, entusiasmado con lo que había escuchado, vino a La Serena a ver lo que yo había dicho en este curso en el Liceo Poleluar. Entonces, nuestro patrimonio, el divulgarlo, el hablar, el creer en él, nos moviliza. Y yo creo que el patrimonio moviliza. Y yo creo que tenemos que defenderlo, tenemos que ponerlo, actualizarlo. Tampoco no es para llorar en el pasado. ¿Eh? No es para andar disfrazado de soldadito. No es para andar disfrazado. Bueno, está bien, yo no estoy contra los que se disfrazan. Pero como digo en este libro, el verdadero soldado no necesita andar vestido de soldado. Es soldado simplemente. Exacto. Sí, yo comparto y compartimos totalmente esa reflexión. Muy cerca acá tenemos el sitio del Olivar, que está en plena carretera y en lo personal no sabemos en qué está eso. Yo creo que si no hubiera sido por uno de sus trabajadores, eso pasa porque lamentablemente los españoles nos siguen colonizando acá, así se armó en la carretera y uno de sus trabajadores fue el que dio aviso por el tema del sitio del Olivar. Tenemos también pendiente el tema de lo que estábamos hablando acá, el cementerio, cerca de acá donde se gestó la batalla de los Loros. En algún momento por ahí va a pasar una carretera a futuro. Hay que estar atento con eso, a ver qué va a pasar, qué es lo que se puede encontrar, qué vestigios. Es muy interesante esta reflexión que hace usted, don Arturo. Y quiero salirme un poco del guión, quiero hacerle otra pregunta al respecto de esto. ¿Cómo ve usted el proceso actual constituyente que se está dando en Chile, agarrándonos un poco de esta revolución constituyente, haciendo un poco una comparación, porque estamos viviendo quizás procesos muy parecidos? Vivimos hace poco un estallido social, una pequeña, no sé si pequeña revolución, pero está ahí muy latente este tema. Yo creo que es un buen momento para analizarlo. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Bien, yo creo que justamente hemos hablado acá de un relato, del relato de nuestra forma de ser, de volver visible lo invisible. Yo creo que al estallido social le faltó relato, le faltó indudablemente conducción. ¿Ah? Fue muy explosivo, fue en algunos aspectos muy increíble, en todos los ámbitos, en la destrucción y también en la movilización de una marcha increíble donde participaron 1 millón de personas. O sea, en un país tan pequeñito como nosotros es algo increíble, digamos. Yo creo que va a costar volver a repetir esa hazaña nuevamente. Pero el proceso constituyente en Chile nunca se ha hecho una constitución desde la gente. La constitución del 30 y tanto, la constitución de Infante, que fue la única constitución federalista, duró unos días. La constitución del 25 se hizo también desde el poder. La de 80, ¿para qué decir? La hicieron cuatro generales. Y el proceso constituyente fracasó porque, yo creo que fracasó precisamente porque no se tuvo la cautela. Yo creo que hubo exceso. O sea, cuando uno quiere todo, generalmente termina perdiendo todo. Entonces siempre yo creo que hubo exceso, sobre todo, por ejemplo, en la pedida del pueblo originario. Hubo exceso, digamos, en el ámbito social. Hubo exceso también en el discurso público. ¿Ah? Hubo gente que se asustó mucho. ¿Ah? Entonces eso hizo que una propuesta tan muy bien votada terminara, digamos, terminara tan mal, digamos. Porque yo creo que no se cuidó el proceso. Y como no se cuidó el proceso, quedó, digamos, con mucha apertura que los enemigos de la democracia les interesan. Porque hay gente que fíjate que en Chile hay apellidos de la colonia que siguen gobernando. Mira, te voy a contar esta pequeña anécdota.
al lado de la iglesia de San Agustín, hay un portón, donde últimamente, menos mal que ahora ya no lo están haciendo, le dan comida a la gente. Ahí, justo casi frente a la Recoba, hay un portón verde. En ese portón verde estaba el paredón de La Serena. Ahí se fusilaban a los que se robaban un caballo, una cabra, se metían a una hacienda a robar hortalizas, ahí eran fusilados. Y la gente del barrio que está hacia arriba, donde está el liceo, que se llama Barrio Santa Lucía, bajaban ahí a ponerle velitas. Entonces ese era un velatorio público, la gente le ponía velitas ahí, porque ahí estaban las almas de los que habían sido fusilados por robarse un burro, un caballo. Y a 3 cuadras estaban los Piñera, los Chadwick y los Edward, y esos podían robarse un banco y nunca les pasaba nada. Y de hecho Edward hizo su fortuna robándole a los mineros, robándole sus minas a los mineros, haciendo usurpación. Entonces, ese era el yin y el yang de nuestra ciudad. Por eso es bueno leer a Manuel Concha, eso está en Manuel Concha, eso está en Crónica La Serena. Bueno, yo me refiero al pasado. Cualquier, digamos, semejanza es cuestión de cada cual. Pero, entonces, ahí tenemos el problema de fondo, digamos, que hay una oligarquía, que hace 200 años había un señor Jarpa, y después, durante la dictadura militar, hay un señor Jarpa que es ministro del Interior y que muere mucha gente, que fueron reprimidos, y que él mismo después hizo una apertura para hacer un proceso democrático, porque vio que ya no había peligro, o que el peligro, digamos, que si Pinochet seguía en el poder, lo iban a terminar sacando, digamos, por una revolución. Entonces había que hacer algo. Entonces, esta nueva Constitución del 80 fue también un proceso, y no ha habido nunca un proceso hecho desde el pueblo. La experiencia reciente, y fracasó, y ahora esta nueva experiencia que es nefasta, porque es peor que la anterior, yo lo digo claramente, yo creo que es claramente porque contiene un programa al interior de una constitución que si vamos a la constitución norteamericana, esta constitución está siendo más grande que la de Venezuela. Es absurdo. Entonces, pero yo soy optimista. Yo creo que cualquiera sea el resultado, es un proceso que se cierra por ahora. Pero no va a ser necesario esperar 100 años. Yo creo que si esta constitución anómala se vota a prueba, muy pronto va a caer por su propio peso. Y si no, la constitución de Pinochet, que deberíamos decir la constitución de Lago, porque eso deberíamos decir, que en realidad tiene tantos parches ese Frankenstein, esa constitución Frankenstein tiene tantos parches que no es ya no es de Pinochet, sino es de Lago. Hay que seguir transformando, por lo menos se puede seguir transformando desde el Parlamento, por lo menos podría ser eso un mal menor, pero yo creo que soy optimista, que más adelante va a volver, que vamos a aprender, porque tenemos que aprender de nuestros errores, y que va a venir más adelante un proceso, en una década más, va a venir un proceso nuevamente, y a lo mejor no vamos a cometer los errores que ahora se han cometido. Así que mantengo el optimista respecto de que en algún momento, y además que en el caso personal mío, yo adhiero a por lo menos a un Estado regional. Yo pido respeto al Estado centralista. Que el Estado centralista funciona con la represión, funciona. Pero fíjate, en la guerra 79, en primer lugar los liberales, empezando por el presidente Amón, no querían ir a la guerra. Se negaban. El ejército chileno tenía como entre 2.000 y 3.000 soldados. No querían ir a la guerra. Y entonces, cuando los liberales, Vicuña Maquena, Blesgana
mata. O sea, los liberales dijeron, no, aquí no podemos evitar la guerra, hay que ir a la guerra y hay que ganarla. Entonces, se ganó. Y particularmente el poeta Guillermo Mata, a los regimientos le pusieron números. Regimiento número 1, número 2, número 3, hasta todos los números. Y Guillermo Mata dijo, no, los atacameños no van a morir con una bandera que diga un número. Los atacameños están dispuestos todos a morir y olvidarse por un tiempo del centralismo con tal... Total, muchos atacameños ya estaban en el Salitre trabajando, Osa, Almeida, el Chango López, eran atacameños, entonces eran hijos de hijos, entonces dijeron no, vamos a la guerra, la ganamos, pero nosotros exigimos que nuestros regimientos lleven un nombre propio, porque si van a morir en la bandera y en el nombre de su regimiento. Y ahí tuvo que el presidente Pinto aceptar de que los regimientos tuvieran nombre, porque yo tengo que recordar que los primeros soldados que se fueron a la guerra en el segundo de línea se perdieron. La mayoría de la composición del regimiento segundo de línea eran de Atacama y de Coquimbo y desaparecieron. Pero entonces cuando Pinto aceptó, nació el regimiento Atacama, el regimiento Coquimbo, el regimiento Valparaíso, Aconcagua y todos los regimientos. Y hasta el día de hoy tú puedes celebrar la gloria del regimiento de tu región. Entonces por eso es importante los nombres propios y defenderlos. ¿Ah? Por eso también nosotros es muy malo hablar de cuarta región, quinta región. Obvio, eso es de la dictadura. ¿Por qué la dictadura hizo eso? Justamente para que las provincias se vuelvan invisibles. Ya no tenían un nombre propio, tenían un número. Y por eso también es muy importante lo que hablábamos recién del tema de Coquimbo. O sea, Coquimbo es un nombre heroico. Coquimbo es un nombre genuino, es un nombre de nuestros indígenas, es un nombre propio. ¿Ah? O sea, si la gente de Vicuña quiere cambiarle el nombre de Gabriela Michan, ¿por qué no le cambian a Vicuña? ¿Por qué no le ponen a Vicuña a Gabriela Michan? ¿Qué va a pasar después de la gente en 50 años más no va a saber que existió el regimiento Coquimbo? No va a saber que este era un río de agua tranquila. ¿Ah? O sea, Gabriela Mistral se tiene una deuda inmensa con ella. Inmensa. Pero no es el camino. No es el camino. Y si el alcalde de Vicuña, el señor Vera, tiene tanto interés, partamos por eso. Partamos por casa. Porque cuando tú invitáis a tus amigos a tomar café y después te corrí, no, pues si tú los invitaste, paga la cuenta. ¿Ah? Igual yo le digo al señor Vera, pague la cuenta y póngale primero a Vicuña, Gabriela Mistral, y ahí empecemos a conversar en serio. Pero antes usted solamente lo hace por motivos políticos, electoreros. ¿Ah? Y a la larga también yo le digo, le va a ir mal, señor Vera. Interesante la reflexión. Yo creo que, bueno, en honor al tiempo, vamos a seguir avanzando con los puntos, pero es importante seguir rescatando esto. Parece absurdo que un país que tiene más de 4.000 kilómetros de extensión siga siendo organizado y administrado solamente por un gobierno central. Sigue muy latente. Sí, así es. Sigue muy latente esta lucha que dieron estos héroes constituyentes. Y bueno, ojalá que vuelvan los Pedro León Gallo, los Pedro Pablo Muñoz y vayan dejando un poco el poder los Piñera, los Chadwick, los Harpa. Bueno, nosotros como Panteón Urbano en el tema de la visión del patrimonio, nuestra misión, quizá un grano de arena, sería seguir dándole fuerte y centrando el punto en esto, en recuperar, en dar la información, en recibir información, ¿cierto? Y bueno, como decía Baltasar, en honor al tiempo, vamos a darle un espacio para que nos hable sobre su libro Norte Infinito, que nos cuente. Yo sé que todavía no está en lanzamiento, pero estamos ya en conversaciones, ya lo tenemos físicamente frente a nosotros. Baltasar tuvo la oportunidad de hojearlo levemente, así que le dejamos el espacio para que usted nos cuente sobre el libro Norte Infinito. Bien, muchas gracias. Esta es la primera vez que voy a hablar de este nuevo libro, así que también es una primicia en este medio.
En Norte Infinito, la Revolución de los Libres 51 y la Revolución Constituyente 59, estamos hablando de 2 revoluciones. Son una suma de artículos que yo fui escribiendo durante mucho tiempo y que ordené y que ayorné y que actualicé, y agregué algunos artículos nuevos. La propuesta de este libro es que, primero, que se pueda leer, que sea un libro ameno, no es un libro para eruditos, sino un libro, un canto a nuestro patrimonio para que se conozca. Y básicamente es una labor de recuperación. Espero tener vida para... Este es el primer libro de varios más. Quiero publicar mis artículos sobre la Guerra 79, después el 91, los artículos de literatura del siglo XX, del 50, en la zona que son muy importantes, y en el norte, la generación 80 y la generación 70 y la generación 60 en el norte chileno de literatura. Yo creo que hay que recopilar, porque de alguna forma también me ha tocado vivir con grandes hombres que he conocido, como Andrés Sabela, Mario Bahamonde. He conocido figuras extraordinarias, muchas animitas, mucha gente que sigue luminosa a pesar de que ha muerto, y yo creo que esos héroes también, héroes de estos últimos tiempos, también hay que poner en un libro, dejarlos para que otras generaciones los conozcan. Pedro Pablo Figueroa, que es un copiapino que yo admiro mucho, escribió un diccionario bibliográfico que está en 3 o 4 tomos, y muchas de las bibliografías o biografías que él hizo no existirían, no tendríamos idea si no las hubiese escrito y publicado él. Igual pasa con Manuel Concha. Entonces, la idea es un poco dejar anotado estos hechos para que las nuevas generaciones las tengan y se les facilite el trabajo. Y este libro es una propuesta, no es una propuesta guerrera, no es que queramos o quiera yo que el Pedro León Gallo vuelva con un corvo en la mano o con una espada. No, yo creo que el Pedro León Gallo que venga en la cultura, en la coincidencia, en la información, en lo provechoso de saber que hay un tesoro, que un gran tesoro, nuestro patrimonio en el norte es un tesoro, y ese tesoro nos puede alimentar porque podemos hacer la diferencia, porque tenemos lúcuma, porque tenemos papaya, y las podemos llevar a distintos lugares del mundo. Tenemos comida propia, tenemos licores propios, tenemos hazañas propias, tenemos gente propia, también gente que tiene capacidades extraordinarias y que puede aportar en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Entonces este libro es una propuesta a completar el relato heroico y fructuoso de nuestro norte. Además que también es un llamado a atención para que estos nombres que nosotros usamos y que generalmente no nos representan, como Diaguita, como Norte Chico, como Norte Florido, como Norte Verde, los superemos y nos ubiquemos en los verdaderos nombres de lo que nos hace más dignos, y que seamos una verdadera referencia, que nos ubiquen no solamente en el norte o en Chile, sino nos ubiquen en el mundo. O sea, yo creo que el Norte Infinito es un lugar en el mundo, y la propuesta de este libro es que se entienda como un lugar en el mundo, y no es tampoco un libro ideológico, no es aquí abogar por una ideología determinada, sino el amor por el terruño, el mismo amor que tuvo Gabriela Mistral. Yo creo que gran parte es entendible el premio Nobel a Gabriela Mistral, es porque él, en una de sus cebras más importantes, es la identidad. Ella escribe como una mujer de nuestra región, ella usa todo, la flora, la fauna, usa la forma de ser, la leyenda, muy bien contada por su padre, que era huasquino, sobre cómo éramos o cómo somos. Y Gabriela Mistral, eso fue un fundamento, pero importante, para que su obra tuviera esa distinción, esa diferenciación,
que en Estocolmo vieron y le dieron el premio Nobel. Entonces yo creo que esa diferenciación nos hace ocupar un lugar en el mundo. No somos una provincia, no somos un lugar de vencidos, somos un lugar de gente que estamos construyendo y trabajando nuestro patrimonio y haciéndole notar al Estado y a sus funcionarios, al centralismo y a los funcionarios en la región, que tienen que ser un poco más, ponerse la camiseta, que tienen que trabajar más, que tienen que creer más en la región y que tienen que creer en la descentralización. Porque si no, este país se empieza a jibarizar, se empieza a empobrecer. Y yo creo que hemos visto algo de eso ahora, y yo creo que estamos en la actitud de que eso cambie, que despierte, que La Serena con sus calles nos diga que la calle Mata, que la calle Carrera, que es muy importante, Carrera Fontecilla, que la calle Canturné. Pensar en Canturné, lo que hizo Canturné. Canturné hizo el liceo, inventó el dinero para poder hacer el liceo, porque el liceo tenía que hacerse, y tantas generaciones que estuvieron allí. Pení, mira todo lo que hizo Pení, dio la vida porque la cultura pudiera funcionar. Entonces, y muchos otros próceres que nos llevan nombre de calle, que yo espero que cuando haya un mejor consejo, un consejo municipal como ha habido en otras generaciones, un consejo de mejor calidad y menos personal y con menos carga ideológica, podamos, digamos, a otros héroes como los hermanos Comela, como los hermanos Alcalde, como los hermanos Alfonso, los hermanos Concha, pueden ocupar las calles, los nombres de esos héroes extraordinarios que tenemos que seguir recuperando, porque todavía hay mucho que investigar. Hay muchos hombres, los hermanos Comela, por ejemplo, murieron luchando por el ejército libertador del Perú contra España, y son dos hermanos geniales que vivían ahí en la Plaza de Armas, y esa gente yo creo que merece que lleven el nombre de una calle. O los héroes del 79, los muchos héroes que murieron en el 79, que eran de aquí, que eran liceanos, que era gente del Valle, que dejó sus cosas. Por ejemplo, el alcalde Salinas, que era el alcalde de Combarbalá, dejó la alcaldía y se fue. Y en la última batalla, en la última refriega de la última batalla de Miraflores, murió, y una calle de aquí de Serena debería llevar su nombre. Entonces tenemos tarea por hacer extraordinaria por nuestro patrimonio, y yo creo que en eso tenemos que encontrarnos. Y yo creo que no tenemos que pensar que el Estado nos va a solucionar todo. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que ayudar al Estado, tenemos que mover la máquina para que nuestro patrimonio siga apareciendo, porque va a seguir apareciendo y nos vamos a seguir llevando tremenda sorpresa. Por ejemplo, acabo de leer un libro anoche de La Serena, en los años 60, que se acaba de publicar, un libro muy interesante también, y que demuestra, por ejemplo, la importancia de Fernando Vimiñá, el último candidato al premio nacional que hemos tenido en nuestra región. O sea, hay que hablar de Vimiñá. Vimiñá es muy importante para La Serena, pero ¿qué calle del centro lleva su nombre? Ninguna. Entonces, o Roberto Flores, el poeta de las Añañucas, o Luisa Ner, una maravillosa mujer, extraordinaria, los fundadores del Círculo Carlos Mondaca y de la agrupación Juan Sebastián Bach con Jorge Peña Geni y otros. Entonces, eso tenemos todavía muchas tareas por delante, y creo que nos vamos a encontrar en eso nos vamos a encontrar. Muy agradecido, don Arturo. Yo creo que ha sido un capítulo bastante extenso, bastante lindo. Esto es en Panteón Urbano tenemos una conversación de amigos. O sea, nosotros dejamos que fluya en honor al tiempo. Nos hemos extendido. Han quedado muchos temas fuera. Vamos concluyendo ya este capítulo. Quizás queda abierto. Tenemos una deuda acá de hablar de literatura, de hablar del Burro del Diablo, de hablar un poco de Macondo. Pero queda pendiente, yo creo, para otra oportunidad, porque no hemos extendido demasiado. Cerrar un poco con estas ideas de que ojalá la cultura se recupere, ojalá que nuestras autoridades
se den cuenta, dejen de ¿cómo se llama?, de actuar con intereses personales y empecemos a rescatar lo nuestro, el patrimonio físico y el intangible también, que son los libros, que son las historias. Muy agradecido de don Arturo, en verdad este ha sido un muy lindo capítulo el que estamos haciendo en estos momentos como Panteón Urbano, y nos queremos comprometer a tomar igual un poco este mensaje que usted nos está dando, a seguir esta senda. Esa es la génesis de Panteón Urbano, rescatar las historias que se están perdiendo un poco y hacerlas visibles. Queremos finalizar con una pregunta que yo le hago a todos los invitados, saliéndome un poco el tema, pero en este capítulo no hemos salido totalmente el guión y eso ha sido lo bonito. Queremos preguntarle cuál es el mensaje que le dejaría, si usted tuviera que el día de hoy dejar un mensaje, agarrar un papel y enterrarlo en la tierra como al futuro, en 500 años más lo abren los serenenses, los coquimbanos, los habitantes de este norte infinito, ¿cuál es el mensaje que le dejaría Arturo Volantini a las generaciones futuras? Mira, si se nos incendiara todo el norte infinito y se quemara todo nuestro patrimonio, habría que rescatar el fuego. Ese silencio que se generó. Claro. Es el mensaje. ¿Qué más claro? Doy un aplauso. Gracias. Salió con una frase que nos dejó en silencio, así, sin palabras. Qué mejor forma de dar término a un lindo, yo creo que cualquier palabra queda corta en lindo, porque fue una tremenda reflexión sobre, más que nada, no solamente en nuestra ciudad, sino que en nuestro país también, el tema del patrimonio, lo que estamos viviendo, la falta de compromiso con aquello, la falta de amor, como decía usted al principio del podcast. Entonces, queda una tremenda reflexión para las generaciones futuras y para la actual, la generación de jóvenes, para darle fuerza a este tema tan importante en nuestro país, que se le da poco peso. Y bueno, para terminar nuestro capítulo de podcast, darle los agradecimientos principalmente a don Arturo Volantini por la aceptación a nuestra invitación, y al estudio de Cubo Records, que siempre está presente y dispuesto para nuestras grabaciones, ¿cierto? Y darle nuestro saludo a nuestros canales amigos, partiendo por Pueblo Fantasma, Cementerio Inglés, Chile Dimensión Paranormal, Almanautas Arica, Ni Tan Culto Podcast, Sombras Paranormales, Claux.7, Walve Literatura, Hablemos de Misterio, Bitácora de la Noche y Glitch Dimensional. También los invitamos a seguir nuestro canal de difusión en WhatsApp, Telegram. El link lo pueden encontrar en nuestro Instagram, Panteón-Urbano, y sigan todas nuestras redes sociales. También tenemos un spoiler de lo que se viene. Queremos comentarle a don Arturo, invitarlo a futuro a publicar en nuestra revista, que estamos trabajando arduamente para poder sacarla pronto, a nuestra querida, y es como nuestro bebé, nuestra revista Lápida, que va a ser publicada próximamente, con relatos, con historias, con mensajes de nuestros mismos amigos que han compartido sus historias, sus relatos en este año que ya estamos próximos a cumplir como Panteón Urbano. Hemos querido rescatar un poco esa historia física que hace mucha falta, lo analógico. Ahora en un mundo tan digital, donde todo se hace a través de redes sociales, donde todo se hace a través de una pantalla, como Panteón Urbano queremos volver a la nostalgia del papel. Es por eso que nace este lindo proyecto que es la revista Lápida. Así que quedan todos invitados. Sigan nuestras redes sociales, escuchen a través de Spotify, de YouTube, y hasta pronto. Hasta un próximo capítulo de Panteón Urbano, el podcast.